Bueno, en la cumbre extraordinaria de la Unión Europea en Bruselas, los jefes de Estado y Gobierno respaldaron un plan lanzado esta semana por la Comisión Europea para movilizar hasta 800,000 millones de euros a fin de financiar el rearme del bloque, aunque sin plazo preciso. ¿Esto por qué se da o en qué contexto se da? Pues se da en el contexto de que Estados Unidos ha suspendido la ayuda militar a Ucrania, y esto pues está abriendo la puerta, por lo menos de momento, en tanto no haya otro tipo de anuncio o de medida tomada, a que el ejército invasor de Ucrania, el ejército de Rusia, pues pueda avanzar con mayor facilidad, entre otras cosas con las que no cuenta ya Ucrania. Por lo menos hasta el momento, mientras no cambien las cosas, es con la información de inteligencia que permite a los defensores ucranianos ubicar dónde están pues las piezas de artillería pesada de Rusia, o los aviones o los drones, y entonces poder contraatacar. Y esto también permite a los atacantes rusos avanzar estos elementos agresivos más cerca de la línea del frente y poder hacer blanco con mayor precisión en distintos puntos de Ucrania. Entonces, los líderes de la Unión Europea pues están viendo que Estados Unidos está distanciándose de sus aliados transatlánticos, y han llegado a la conclusión de que ya es hora de que Europa pues emprenda por sí misma su defensa. Ante este anuncio, el Kremlin denunció que la militarización de la Unión Europea está dirigida contra Rusia, y recordó que Bruselas considera a Moscú su principal adversario. Vamos a hablar de ello con Beata Wojna, internacionalista, ex embajadora de México en Polonia. Beata, un gusto tenerte nuevamente en el programa. ¿Cómo estás? Buenos días, Pascal. Un gusto saludarte. Bueno, pues ¿cómo ves este plan de la Unión Europea para rearmarse? Hay muchos ángulos interesantes en esta discusión. Mira, Pascal, pues yo creo que una decisión muy importante en el contexto de ese Consejo Extraordinario Europeo, en el cual 26 países miembros de la Unión Europea han decidido, pues básicamente, que la Unión Europea debe rearmarse. Y en ese contexto, pues hay tres puntos relevantes, cuatro puntos relevantes aquí. En primer lugar, sí, efectivamente se trata de una suma bastante grande que se debe gastar en aproximadamente 10 años, 800,000 millones de euros. Pero lo más importante y de manera inmediata, yo diría, es el Fondo Europeo relacionado con 1.000 millones de euros, que se conseguiría a través de los préstamos que realizaría la Comisión Europea en los mercados internacionales, y de cuáles podrían usar los países miembros para, pues básicamente, diferentes proyectos de defensa. Y en ese contexto también participaría Ucrania, o sea, al menos dos países europeos y Ucrania podrían, pues, gestionar diferentes proyectos de defensa, de rearme, relacionados con, pues, diferentes, obviamente, tipos de armamento. Lo más relevante probablemente el sistema de defensa antimisil y defensa aérea, pero también relacionados con la producción de drones, con municiones, artillería, etcétera, etcétera. Entonces, esos 150,000 millones de euros, podríamos decir, es lo más importante. Ahora bien, se está pensando en introducir un mecanismo que permita a los países miembros interesados subir sus gastos de defensa hasta en 1,5% del Producto Interior Bruto. Y eso es muy importante porque normalmente muchos países tenían ciertas objeciones sobre subida de sus gastos de defensa, porque esa subida afectaba el tema del déficit, que después es un tema relevante para evaluaciones en el marco de la Unión Europea. Como el caso de Alemania, por ejemplo, que hasta lo tenía prohibido, ¿no? Exactamente. Ese es el caso de Alemania, justamente, que los alemanes decían no podemos hacerlo porque nos va a afectar nuestro déficit. Ahora bien, con esas medidas que propone la Comisión Europea, básicamente se va a introducir la cláusula de defensa, que básicamente exime a los países miembros que quieran gastar en defensa de que ese gasto se trate como déficit para, digamos, términos, evaluaciones de la Unión Europea, y con eso pues ya no entrarían en procedimientos de déficit excesivo en la Unión Europea. Entonces, podríamos decir, es un tecnicismo, pero tecnicismo muy importante, porque de hecho permitiría aumentar los gastos de defensa hasta
1.5% más del PIB de cada uno de los países miembros de la Unión Europea. Y si eso ocurriera en todos los países, eso daría más de 600 mil millones de euros de gasto adicional en defensa, de lo que ya los países miembros pues gastan en esa categoría. Entonces, sí es importante para Alemania específicamente, pero también para otros países que quieran, digamos, gastar más en defensa, pero tenían ciertas restricciones a raíz pues de esas limitaciones relacionadas con déficit. Ahora, me parece que una parte de esto sí es simbólico, porque rearmar Europa, como tú dices, va a ser una cosa de 10 años. Y lo que está sucediendo en este mismo momento en el frente de combate en Ucrania es absolutamente urgente. Se han quedado los ucranianos pues sin información de inteligencia, y escuchaba yo esta madrugada a un experto decir que incluso pues armamento con el que siguen contando, como los misiles británicos, no pueden funcionar sin la información de inteligencia estadounidense. Entonces, sí está en un verdadero problema Ucrania en el corto plazo. Mira, yo creo que hay que diferenciar aquí dos temas, efectivamente. Por una parte, qué hacer para que Ucrania pueda tener información necesaria, digamos, para funcionar en el frente, y por otra parte, las medidas de corto, mediano, largo plazo para la defensa de Europa y también continuidad en cuanto al armamento para Ucrania. Lo que tú te refieres, el tema de inteligencia, que efectivamente los Estados Unidos parece que dejaron de proporcionar informaciones de inteligencia que permitan operar sobre todo los drones de largo alcance y también los misiles y detectar los movimientos de los rusos, digamos, cerca o en el frente. Entonces, eso parece que hay una declaración reciente del presidente de Francia, quien se comprometió a que podía haber cooperación de esta naturaleza con ucranianos y de esta forma suplir, podríamos decir, los problemas que ha generado la falta de cooperación de los Estados Unidos en ese contexto. Técnicamente seguramente no es un tema fácil porque, digamos, la inteligencia francesa para el armamento estadounidense, pues no solamente aquí va a funcionar desde el inicio, pero yo creo que en ese contexto pues se van a estar buscando soluciones. No cabe ninguna duda de que Ucrania pues se quedó más vulnerable Ujú. a raíz precisamente de lo que ha estado pasando en sus relaciones con los Estados Unidos y la decisión de los Estados Unidos de dejar de proveer de manera inmediata el armamento, por una parte, y por otra parte, el tema de la inteligencia. Ahora bien, es una pausa, como lo han mencionado en los Estados Unidos, y si no me equivoco, pues este fin de semana, básicamente, esta semana que viene, en Arabia Saudita va a haber reuniones entre la parte ucraniana, de hecho va a ir ahí el presidente de Ucrania también, Zelensky, y la parte estadounidense para pues avanzar en las negociaciones del famoso acuerdo que no se firmó hace unos cuantos días en Washington, Ujú. y la cooperación con los Estados Unidos y los términos, digamos, de eventualmente negociaciones con Rusia. Entonces, el tema está abierto y vamos a ver si en Riad, en Arabia Saudita, logran de alguna forma solucionar ese tema de cooperación entre Estados Unidos y Ucrania. Pero sí, es cierto, Ucrania queda más vulnerable por una parte y por otra parte los europeos pues buscan soluciones de corto, mediano y largo plazo. Yo creo que en tema de armamento es posible encontrarlas sin ninguna duda, porque de hecho, si vemos las cantidades que han proporcionado los Estados Unidos a Ucrania, pues para 2025 los europeos ya se comprometieron a proveer 30.6 mil millones de euros a Ucrania en armamento. Pues faltaría por ahí una pequeña cantidad, pero podríamos decir en términos de dinero, pues es casi equivalente a lo que Ucrania estaba consumiendo al año en términos de uso de armamento. ¿Qué te pareció, por cierto, mencionabas al presidente de Francia, Emmanuel Macron? ¿Qué te pareció su mensaje del martes, en el que dice, entre otras cosas, que pues Rusia representa una verdadera amenaza, pues ya no solo para Ucrania, sino para toda Europa, porque pues nadie puede creer, decía Macron, que se detendría Rusia en Ucrania, que los siguientes que serían amenazados serían Rumanía, Moldavia y los países bálticos? Yo creo que el mensaje del presidente Macron refleja muy bien lo que en los países de Europa Central, Oriental
y en los escandinavos se piensa sobre Rusia desde hace muchos años. De hecho, sí es cierto, creer en Rusia hoy en día o creer al presidente Putin y sus promesas, pues la verdad es que ya sabemos históricamente hablando que eso no ha funcionado. De hecho, estaba revisando hace algunos días pues ese tema de los resets en las relaciones, o sea, como reapertura en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Y de hecho, el último ocurrió en los tiempos de Barack Obama, cuando él llega al poder. En 2015 inicia, después de que de hecho Rusia ocupó Crimea, inicia, podríamos decir, el nuevo reset, nueva apertura en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, y después de eso, pocos años después, se firma pues incluso un acuerdo, digamos, relacionado con los territorios de Donbass en 2019, ya con el presidente incluso Zelensky al mando, y sí, pocos años después, 2022, Rusia, a pesar de todo eso, pues incumple sus promesas y ataca a Ucrania. Entonces, sí, efectivamente, en ese sentido, Francia refleja ahora, el discurso de Macron refleja ahora las preocupaciones que tenían los países de Europa Central y Oriental de aquellos tiempos y decían no crean en lo que dice Rusia porque van a atacar, eso no cabe ninguna duda, es una estrategia, digamos, para ganar tiempo, para prepararse mejor para el siguiente paso, siguiente ataque. Entonces, el temor hoy en día de los europeos que se ha extendido también, permeado también en Europa Occidental, incluida Francia, incluido el Reino Unido, incluso Alemania, es que si se deja, si se permite a Rusia ahora satisfacer sus, digamos, demandas, pues eso no le va a frenar a Rusia. Eso va a permitir a Rusia prepararse para el siguiente paso, que seguramente tendríamos una afectación, ataque quizás directo a algunos de los países bálticos o quizás incluso a algunos de los países nórdicos que lo están considerando seriamente también los nórdicos. Suecia hace un par de días ha habido una declaración de que ellos temen que va a haber, por ejemplo, ataque de Rusia a la isla de Gotlandia. Entonces, sí, es eh, eh, muy común el pensamiento que ha expresado el presidente Macron, que Francia, junto con el Reino Unido, y a eso se suma Alemania, se convierten sin ninguna duda en importantes líderes. En ese contexto, añadiría eso Polonia, que tiene presidencia en el Consejo de la Unión Europea y gastos más grandes en cuanto al PIB en defensa de todos los países, digamos, de esta región. Entonces, esos cuatro países como líderes de este pues, pensamiento sobre cómo hay que enfrentar a Rusia, pues básicamente con fuerza. No significa eso atacar a Rusia, sin ninguna duda, no es eso. Con fuerza significa pues tener más capacidades militares para que Rusia piense dos veces antes de atacar a un país, sabiendo que con, digamos, fuerzas armadas suficientes, armamento suficiente, pues Rusia no se atrevería seguramente a hacer este ataque. Por eso, pues esa idea de que los europeos en primer lugar tienen que seguir apoyando a Ucrania para que Rusia no la coma, así para decirlo de forma simple y sencilla, y tienen que militarizarse para que Rusia no se atreva a atacar el siguiente país, digamos, de la región. Beata, me quedan solo 2 minutos, pero preguntarte por último, ¿tiene sentido la OTAN sin Estados Unidos? Probablemente no. Probablemente no, porque los Estados Unidos obviamente aportan 70% en ese momento de los gastos militares de la Alianza Atlántica, aunque en ese contexto del futuro incierto de la OTAN se ha estado manejando el tema de quizás una organización de seguridad y defensa europea, abierta no solamente a los países de la Unión Europea, sino a los países como el Reino Unido, por ejemplo, Noruega, los que no están en la Unión Europea, Canadá quizás, o algunos otros que quieran sumarse. O sea, la OTAN sin Estados Unidos sí efectivamente sería una organización vacía, aunque eso no significa que no hay otras opciones. De momento, el presidente Trump dijo que la OTAN sí es una organización pues relevante. Pues creo que ayer tuvo una declaración de que él no defendería a los países que no paguen lo suficiente, o sea, cuyo gasto es menor a 2% del PIB. Y de hecho, pues también ha mencionado que se necesita gastar más, y es hacia donde van los países europeos. O sea, no ha cuestionado en este mandato, contrariamente a su primer mandato, digamos, el papel de la OTAN. Entonces, eso como que le deja un tanto más tranquilos a los aliados de la OTAN, pero no totalmente tranquilos, y saben muy bien que hay que tener preparadas opciones B y C en caso de que pues de repente el presidente se despierte y diga pues ya no quiero estar en la OTAN.
Bueno, pues es una situación que hay que seguir observando con mucha atención y te agradezco, Beata, que nos hayas acompañado nuevamente en el programa. Muchísimas gracias y buen día. Hasta luego. Gracias, gracias, Beata Wojna, internacionalista, ex embajadora de México en Polonia.